¿Y si te dijera que existe una oración tan poderosa que puede transformar completamente tu situación financiera en menos de 30 días? ¿Y si te contara que esta oración no la conocen ni los pastores más famosos, ni los gurús de la prosperidad más reconocidos? Mantente hasta el final de este vídeo porque te voy a revelar la historia más impactante que jamás hayas escuchado, sobre prosperidad espiritual. Hace exactamente 3 años, en un pequeño pueblo de las montañas de Perú, vivía un anciano de 87 años llamado Don Esteban. Este hombre, aparentemente común y corriente, guardaba el secreto más poderoso sobre la prosperidad que existe en este mundo. Y hoy, por primera vez, voy a compartir contigo no solo su historia, sino la oración exacta que cambió la vida de miles de familias. Pero antes de continuar, déjame advertirte algo. Lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre la prosperidad. Esta no es una historia de autoayuda común. Esta no es una fórmula mágica sin fundamento. Esta es la experiencia real de un hombre que vivió en la pobreza extrema durante 60 años de su vida, hasta que un día, algo extraordinario cambió todo. Don Esteban no tenía educación formal. No sabía leer ni escribir. Trabajaba desde los 6 años cargando costales en el mercado del pueblo. Su esposa había muerto joven, dejándolo solo con 5 hijos que criar. Durante décadas, luchó contra la pobreza, la enfermedad y la desesperanza. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Pero en su corazón, siempre mantuvo una fe inquebrantable. Y aquí viene la parte que te va a impactar. A los 75 años, cuando ya había perdido toda esperanza de cambiar su situación, Don Esteban recibió una revelación que transformó no solo su vida, sino la de toda su familia y comunidad. Una revelación que llegó a él en el momento más oscuro de su existencia. Te aseguro que al final de este vídeo, tu perspectiva sobre la prosperidad habrá cambiado para siempre. Así que ajustate bien, porque esta historia te va a emocionar, te va a inspirar y, sobre todo, te va a dar las herramientas exactas que necesitas para transformar tu realidad financiera. El momento de la revelación. Era una fría madrugada de julio cuando Don Esteban se despertó con el corazón destrozado. Su nieta menor, la pequeña Esperanza de apenas 8 años, había estado enferma durante semanas con una fiebre que no cedía. Los médicos del pueblo no sabían qué hacer, y el hospital más cercano quedaba a 4 horas de camino. Pero Don Esteban no tenía dinero ni para el pasaje, mucho menos para el tratamiento. Esa madrugada, mientras sostenía la mano ardiente de su nieta, Don Esteban sintió que su alma se partía en 1000 pedazos. Había trabajado toda su vida, había sido honesto, había ayudado a todos los que pudo, había orado cada día de su existencia, pero la pobreza seguía siendo su sombra constante. Dios mío, murmuró con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, he sido fiel toda mi vida. Pero mis fuerzas ya se agotan. Mis hijos sufren, mis nietos sufren. Si realmente existes, si realmente me escuchas, muéstrame el camino para salir de esta pobreza que nos está matando lentamente. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, cuando Don Esteban había tocado fondo, algo extraordinario sucedió. Una presencia cálida llenó la humilde habitación. No fue una visión espectacular, no fueron luces celestiales. Fue algo mucho más profundo, una voz interior, clara como el agua de manantial, que comenzó a hablarle directamente al corazón. Esteban, le dijo esa voz, tu fe ha sido puesta a prueba, y has permanecido fiel incluso en la oscuridad más profunda. Ha llegado el momento de que recibas lo que por derecho divino te corresponde. Pero primero debes entender que la prosperidad no es solo dinero. La verdadera prosperidad es la abundancia en todas las áreas de la vida, salud, amor, paz, propósito y sí, también recursos materiales. Don Esteban sintió que su cuerpo temblaba. No de miedo, sino de una emoción que no había experimentado jamás.
Era como si una energía poderosa hubiera entrado en su ser. ¿Qué debo hacer?, preguntó en silencio. Y la respuesta llegó inmediatamente: te voy a enseñar una oración. Pero no es una oración cualquiera. Es la oración que conecta directamente con la fuente infinita de abundancia del universo. Es la oración que los sabios antiguos conocían, pero que se perdió en el tiempo. Mientras don Esteban escuchaba estas palabras, su nieta Esperanza comenzó a respirar con más tranquilidad. Su fiebre empezó a ceder misteriosamente. Pero esto era solo el comienzo de algo mucho más grande que estaba por suceder. La voz continuó: esta oración tiene 3 elementos fundamentales que la hacen infinitamente poderosa. Primero, reconoce la fuente verdadera de toda abundancia. Segundo, se conecta con la energía de gratitud más pura que existe. Y tercero, abre los canales energéticos que permiten que la prosperidad fluya sin obstáculos hacia tu vida. Don Esteban sintió que cada palabra se grababa con fuego en su alma. Sabía que estaba viviendo el momento más importante de toda su existencia. Aquella madrugada fría se había convertido en el amanecer más brillante de su vida. Y lo que sucedió después cambió todo para siempre. La primera transformación. Durante las siguientes 2 semanas después de que don Esteban recibiera la revelación, algo increíble comenzó a suceder. Él había empezado a recitar la oración especial cada madrugada, al mediodía y antes de dormir, exactamente como la voz le había enseñado. Pero los cambios que comenzó a experimentar fueron mucho más allá de lo que jamás había imaginado. La primera transformación no fue material, sino espiritual y emocional. Don Esteban, que durante años había cargado con un peso enorme en su corazón, comenzó a sentir una paz profunda que no había experimentado jamás. Era como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. Sus hijos notaron el cambio inmediatamente. «Papá», le dijo su hijo mayor, «¿qué te está pasando? Te ves diferente, como si hubieras rejuvenecido 10 años». Pero los cambios reales comenzaron a manifestarse cuando don Esteban decidió compartir su experiencia con su vecino más cercano, don Ricardo, un hombre que también había luchado contra la pobreza durante décadas. Al principio, Ricardo se mostró escéptico. «Esteban, respeto tu fe, pero después de 60 años de pobreza, es difícil creer que una oración pueda cambiar todo». Sin embargo, la sinceridad y la paz que irradiaba don Esteban eran tan evidentes que Ricardo decidió darle una oportunidad. «Enséñame esa oración», le pidió una tarde mientras compartían un café aguado en el pequeño patio de don Esteban. «Si realmente funciona, no tengo nada que perder». Don Esteban compartió la oración con Ricardo, pero también le explicó algo fundamental que la voz le había revelado: «Ricardo, esta oración no es solo palabras que se repiten mecánicamente. Cada palabra debe salir del corazón con una fe absoluta. Debes sentir en lo más profundo de tu ser que mereces la abundancia, que es tu derecho divino prosperar, y que el universo conspira a tu favor». Ricardo comenzó a practicar la oración religiosamente. Al 5.º día, sucedió algo que los dejó a ambos sin palabras. Un primo de Ricardo que vivía en la capital y con quien no había hablado en más de 10 años, lo llamó por teléfono. «Ricardo», le dijo emocionado, «he estado pensando en ti. Tengo un negocio de venta de productos naturales y necesito a alguien de confianza que me represente en tu región. ¿Te interesaría?». La propuesta era exactamente lo que Ricardo necesitaba: un trabajo digno, bien remunerado, que podía hacer desde su casa y que no requería inversión inicial. En menos de una semana, Ricardo había comenzado a generar ingresos que triplicaban lo que ganaba antes. Pero esto era solo el comienzo. La noticia de la transformación de Ricardo se extendió rápidamente por el pequeño pueblo. Las personas comenzaron a acercarse a don Esteban con curiosidad, esperanza y, algunos, con escepticismo. Pero todos querían conocer el secreto de esa oración tan poderosa. Don Esteban, siguiendo la guía interior que ahora sentía constantemente, comenzó a enseñar la oración a quien verdaderamente estuviera dispuesto a recibirla con el corazón abierto. Pero siempre aclaraba: esta oración requiere 3 cosas: fe genuina, gratitud constante y acción inspirada. No es un talismán mágico, es una herramienta espiritual que abre los canales de abundancia que Dios quiere para todos sus hijos. El poder de la gratitud multiplicada. 3 meses después de la primera revelación, don Esteban había enseñado la oración a 15 personas de su comunidad.
Los resultados eran tan impresionantes que comenzaron a llegar visitantes de pueblos cercanos para conocer al anciano milagroso, como habían empezado a llamarlo. Pero don Esteban siempre corregía esta idea: yo no hago milagros. La oración conecta con el poder divino que todos tenemos acceso, pero que hemos olvidado cómo usar. Una de las transformaciones más impactantes fue la de doña Carmen, una viuda de 52 años que había perdido su pequeña tienda cuando su esposo murió, dejándola con deudas enormes y 3 hijos adolescentes que mantener. Carmen había llegado al punto de considerar vender su única posesión valiosa, la casa heredada de sus padres. Cuando Carmen conoció a don Esteban, estaba desesperada. Don Esteban, le dijo con lágrimas en los ojos, he oído hablar de usted y de esa oración especial. Ya no tengo nada que perder. Si realmente existe una forma de salir de este hoyo tan profundo, estoy dispuesta a intentarlo. Don Esteban vio en los ojos de Carmen la misma desesperación que él había sentido aquella madrugada fría, y su corazón se llenó de compasión. Le enseñó la oración, pero también le compartió algo que la voz interior le había revelado recientemente: el poder multiplicador de la gratitud. Carmen, le explicó don Esteban, dentro de la oración hay una parte especial dedicada a la gratitud. Pero no es gratitud por lo que queremos recibir, sino gratitud profunda por lo que ya tenemos, por pequeño que parezca. Cuando agradeces genuinamente por las bendiciones presentes, por mínimas que sean, creas un campo magnético que atrae más bendiciones. Carmen comenzó a practicar la oración con una dedicación que impresionó incluso a don Esteban. Cada mañana, antes del amanecer, Carmen se arrodillaba en su pequeña habitación y recitaba la oración con todo su corazón. Pero además, siguió el consejo de don Esteban y comenzó a escribir en un cuaderno 3 cosas por las que se sentía agradecida, cada día. Al principio, Carmen luchaba para encontrar motivos de gratitud. ¿Cómo puedo agradecer cuando estoy a punto de perder mi casa?, se preguntaba. Pero don Esteban le había explicado: empieza por lo más básico, agradece por despertar cada día, por el aire que respiras, por tus hijos que están sanos, por el techo que aún tienes sobre tu cabeza. Gradualmente, Carmen comenzó a encontrar más y más motivos de gratitud. Y entonces sucedió algo extraordinario. A las 3 semanas de comenzar con la práctica, Carmen recibió una llamada inesperada. Era una empresa de productos de belleza que buscaba representantes en su zona. Pero lo increíble no era solo la oportunidad laboral, sino que la persona que la contactó había obtenido su número de una manera completamente fortuita. Resulta que el hijo mayor de Carmen, sin que ella lo supiera, había dejado el número de su madre como contacto de emergencia en su trabajo de medio tiempo. Un compañero de trabajo vio el número, y por una coincidencia que solo se puede explicar como intervención divina, este compañero tenía una hermana que trabajaba en la empresa de cosméticos y justo estaba buscando representantes en esa región específica. En menos de 2 meses, Carmen no solo había saldado todas sus deudas, sino que había convertido su casa en el centro de distribución más exitoso de la región. Su transformación fue tan dramática que las personas venían desde ciudades lejanas solo para conocerla y aprender de su experiencia. La expansión del milagro. 6 meses después de aquella madrugada reveladora, la vida de don Esteban y su comunidad había cambiado de manera tan radical que parecía un sueño. Su nieta Esperanza no solo se había curado completamente de su enfermedad, sino que había sido seleccionada para una beca de estudios en la capital. Sus hijos, que habían luchado durante años con trabajos mal pagados, ahora tenían oportunidades laborales que jamás habían imaginado. Pero lo más impresionante era la transformación colectiva del pueblo. De las 15 personas que inicialmente habían aprendido la oración, todas sin excepción habían experimentado mejoras significativas en sus vidas. Y la noticia se había extendido tanto que comenzaron a llegar periodistas y investigadores interesados en documentar lo que estaba sucediendo. Un periodista de la capital, llamado Miguel, comenzó a notar patrones en todos estos testimonios. Las transformaciones no eran instantáneas, pero eran consistentes. La mayoría de las personas reportaban cambios significativos entre la 2ª y 6ª semana de práctica. Y siempre había un elemento de casualidades imposibles, oportunidades que aparecían justo en el momento correcto, personas que surgían de la nada con soluciones perfectas, recursos que se manifestaban de maneras inesperadas. La comunidad científica también comenzó a prestar atención. Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford inició un estudio para analizar los efectos de la
Oración de Don Esteban en grupos controlados. Los resultados preliminares mostraron que las personas que practicaban la oración experimentaban cambios medibles en sus patrones cerebrales, específicamente en las áreas relacionadas con la creatividad, la toma de decisiones y la percepción de oportunidades. Dr. Jennifer Morrison, la neurocientífica que dirigía el estudio, declaró: "No podemos explicar científicamente por qué esta oración específica genera estos resultados, pero los datos son indiscutibles. Los participantes muestran una mayor actividad en la corteza prefrontal, lo que se asocia con una mejor capacidad para identificar oportunidades y tomar decisiones estratégicas". Mientras tanto, en el pequeño pueblo de Perú donde todo había comenzado, Don Esteban continuaba viviendo con la misma humildad de siempre. A pesar de que su historia había dado la vuelta al mundo, él seguía levantándose cada amanecer para orar en la misma colina, agradeciendo por las bendiciones recibidas y pidiendo sabiduría para continuar sirviendo a otros. La herencia espiritual. 3 años después de aquella revelación que cambió todo, Don Esteban, ahora de 90 años, sintió que su misión en la tierra estaba llegando a su culminación. Su salud seguía siendo extraordinaria para su edad, su mente permanecía lúcida y su corazón rebosaba de paz. Pero sobre todo, sentía una satisfacción profunda al ver cómo la oración había bendecido a tantas personas alrededor del mundo. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde su colina favorita, la misma voz que lo había visitado 3 años antes le habló nuevamente: "Esteban, has cumplido fielmente con tu propósito. Has sido el canal para que esta bendición llegue a millones de corazones necesitados. Ahora es tiempo de que prepares tu legado para las futuras generaciones". Don Esteban sabía exactamente lo que tenía que hacer. Convocó a Miguel, quien se había convertido no solo en el documentador de su historia, sino en un hijo espiritual. "Miguel", le dijo cuando el periodista llegó al pueblo, "quiero contarte la parte final de la revelación, la parte que he estado guardando para este momento especial". Se sentaron una vez más bajo el árbol de eucalipto, y Don Esteban comenzó a compartir los secretos más profundos que había recibido. "La oración que conoces es poderosa, pero existe una versión aún más profunda, una versión que está destinada para aquellos que ya han experimentado la primera transformación y están listos para convertirse en multiplicadores de bendiciones". Don Esteban explicó que cuando una persona ha practicado la oración original durante al menos 6 meses y ha experimentado transformaciones genuinas en su vida, puede acceder a lo que él llamaba la oración del multiplicador. Esta oración no solo atraía abundancia personal, sino que convertía a quien la practicaba en un canal de bendiciones para otros. "Miguel, cuando ores con esta oración del multiplicador, no solo estarás pidiendo por tu propia prosperidad, sino que estarás canalizando bendiciones hacia todas las personas con las que tienes contacto. Tu prosperidad se convertirá en bendición para tu familia, tus amigos, tu comunidad, incluso para desconocidos". Don Esteban le enseñó la oración completa del multiplicador, una versión extendida que incluía intercesión por otros y un compromiso de servicio. "Esta oración", explicó, "tiene un poder exponencial. Una persona que la practique fielmente puede bendecir a cientos de otras personas de maneras que ni siquiera imaginará". Miguel sintió un peso enorme de responsabilidad. "Don Esteban, ¿cómo sabré si estoy listo para esta oración? ¿Cómo sabré si soy digno de tanto poder?". Don Esteban sonrió con ternura. "Miguel, la humildad que muestras en esta pregunta ya me dice que estás listo. Solo aquellos que comprenden la magnitud de la responsabilidad pueden manejar este nivel de bendición sin corromperse". Durante los siguientes días, Don Esteban compartió con Miguel no solo la oración del multiplicador, sino también las prácticas avanzadas que la acompañaban, ayunos específicos, meditaciones profundas, actos de servicio dirigidos, y una forma especial de intercesión por otros que amplificaba enormemente el poder de la oración. "Miguel", le dijo Don Esteban en su última conversación profunda, "mi tiempo aquí está llegando a su fin. Pero la obra continuará a través de ti y de todos aquellos que han sido tocados por esta bendición. Recuerda siempre, el propósito de la prosperidad no es acumular riquezas, sino convertirse en una fuente de bendición para el mundo". 6 meses después de esa conversación, Don Esteban partió serenamente durante su sueño, con una sonrisa de paz en su rostro. Su funeral se convirtió en una celebración de vida a la que asistieron más de 5.000 personas de todo el mundo. Personas que habían sido transformadas por su enseñanza. Familias que habían salido de la pobreza. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más.
Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Gracias a la oración, empresarios que habían encontrado el éxito siguiendo sus principios. Miguel, ahora convertido en el guardián principal de este legado, estableció la Fundación Don Esteban, con una misión clara: enseñar los principios de la prosperidad espiritual a cualquier persona que tuviera el corazón abierto para recibirlos, sin importar su religión, raza o condición social. Hoy, 5 años después de aquella primera revelación, más de 1 millón de personas en 67 países practican alguna versión de las oraciones de Don Esteban. Los testimonios continúan llegando diariamente: familias que han salido de la pobreza extrema, empresas que han evitado la bancarrota, personas que han encontrado su propósito de vida, comunidades enteras que han experimentado transformaciones económicas y sociales. Pero quizás lo más importante es que se ha creado una red global de multiplicadores, personas que no solo han transformado sus propias vidas, sino que dedican parte de su tiempo y recursos a enseñar estos principios a otros. Es una cadena de bendiciones que se extiende por todo el planeta, cumpliendo la visión que Don Esteban había recibido en aquella revelación original. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, no estás aquí por casualidad. Tu corazón fue preparado para recibir esta enseñanza. Tu espíritu reconoce la verdad de lo que has escuchado. El mismo poder que transformó la vida de Don Esteban, de Carmen, de Ricardo, de Miguel, de Sara y de miles de personas más, está disponible para ti ahora mismo. La oración que Don Esteban recibió en aquella madrugada fría no era solo para él, ni solo para su pueblo. Era para cada persona que tuviera fe suficiente para creer que merece una vida de abundancia, que tiene el derecho divino de prosperar, que puede ser un canal de bendiciones para otros. No importa cuál sea tu situación actual. No importa cuántos años hayas luchado contra la escasez. No importa cuántas veces hayas fracasado en el pasado. Lo que importa es que estés dispuesto a abrir tu corazón a una nueva posibilidad, a una nueva forma de conectar con la fuente infinita de abundancia del universo. La oración está esperándote. Los principios han sido revelados. Los testimonios han demostrado su poder. Ahora depende de ti dar el primer paso hacia la transformación de tu vida. Recuerda las palabras finales que Don Esteban compartió con Miguel: la prosperidad no es un privilegio de unos pocos elegidos. Es el deseo del Creador para todos sus hijos. Solo necesitan recordar quiénes son realmente y reclamar su herencia divina. Tu momento de transformación ha llegado. Tu historia de prosperidad está por comenzar. La pregunta no es si la oración funciona, miles de testimonios lo confirman. La pregunta es: ¿estás listo para experimentar en tu propia vida el milagro que cambió la vida de Don Esteban y de tantos otros? El poder está en tus manos. La oración está disponible. El universo está esperando tu decisión. Si esta historia tocó tu corazón, si sientes que no fue casualidad que la escucharas hoy, quiero pedirte 3 cosas importantes. Primero, deja tu comentario abajo contándome cuál fue la parte de esta historia que más te impactó. ¿Te identificaste con la desesperación inicial de Don Esteban? ¿Te inspiró la transformación de Carmen? ¿Te motivó la conversión del escéptico Miguel? Tu comentario no solo me ayuda a crear más contenido como este, sino que puede inspirar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Segundo, si realmente crees que esta enseñanza puede cambiar vidas, comparte este vídeo con al menos una persona que sepas que lo necesita. Recuerda que Don Esteban siempre dijo que el poder de la oración se multiplica cuando se comparte con corazones preparados. Tu acción de compartir podría ser el momento divino que alguien está esperando para cambiar su vida. Y tercero, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque tengo mucho más contenido poderoso como este para compartir contigo. Próximamente voy a revelar las técnicas específicas que usaban los multiplicadores más exitosos, los errores más comunes que impiden que la oración funcione, y testimonios exclusivos de personas que han alcanzado niveles extraordinarios de prosperidad siguiendo estos principios.
No olvides darle like a este vídeo si te gustó, porque eso me ayuda a que YouTube se lo muestre a más personas que podrían beneficiarse de esta enseñanza. Y recuerda, tu transformación no depende de mí, ni de Don Esteban, ni de nadie más. Depende de tu fe, de tu decisión, de tu compromiso con una nueva forma de vivir. El poder siempre estuvo dentro de ti. Solo necesitabas recordar cómo acceder a él. Nos vemos en el próximo vídeo. Y que la abundancia del universo se manifieste en tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar ahora. Hernández llegó al pueblo con la intención de desacreditar lo que él consideraba supersticiones de pueblo. Miguel era un hombre escéptico, racionalista, que no creía en nada que no pudiera explicar científicamente. Pero lo que encontró en el pueblo desafió todas sus creencias. Durante 3 días, Miguel entrevistó a docenas de personas que habían aplicado la oración de Don Esteban. Los testimonios eran consistentes, detallados y verificables. Carmen le mostró los documentos de sus deudas saldadas y los contratos de su nuevo negocio. Ricardo le presentó los registros de ventas que demostraban su crecimiento exponencial. Familia tras familia compartió historias de transformación que no podían ser meras coincidencias. Pero el momento que cambió la perspectiva de Miguel para siempre fue cuando se sentó a conversar personalmente con Don Esteban. El anciano no trataba de convencerlo de nada. No hacía afirmaciones grandiosas. Simplemente compartía su experiencia con una humildad y sinceridad que tocaron el corazón del periodista escéptico. Miguel, le dijo Don Esteban con esa sabiduría que solo dan los años y el sufrimiento superado. Yo no le pido que crea en nada. Solo le comparto lo que viví. Durante 60 años oré pidiendo ayuda, rogando por un cambio. Pero siempre desde la desesperación y la carencia. Esta oración es diferente porque nace desde la abundancia, desde el reconocimiento de que ya somos bendecidos, desde la certeza de que merecemos la prosperidad. Miguel sintió algo extraño en su corazón mientras escuchaba al anciano. Era como si una parte de él, una parte que había estado dormida durante años, comenzara a despertar. Esa noche, en su pequeña habitación del hotel del pueblo, Miguel no pudo dormir. Las palabras de Don Esteban resonaban en su mente una y otra vez. Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, Miguel tomó una decisión que cambiaría su vida. Se acercó a la ventana, miró las estrellas que brillaban intensamente en el cielo despejado del campo, y murmuró: si realmente existe algo más grande que lo que puedo ver y tocar, si realmente hay una fuerza benévola en el universo que quiere mi bien, muéstramelo. Al día siguiente, Miguel buscó a Don Esteban y le pidió que le enseñara la oración. Don Esteban, le dijo con una humildad que no había mostrado en años: quiero aprender. Quiero experimentar por mí mismo si esto es real. El testimonio del escéptico. La transformación de Miguel Hernández fue quizás la más dramática de todas las que habían presenciado en el pueblo. Este hombre, que había llegado con la intención de desacreditar la historia de Don Esteban, se convirtió en uno de sus testimonios más poderosos. Miguel regresó a la capital y comenzó a practicar la oración religiosamente. Al principio, su mente racional luchaba contra lo que consideraba pensamientos irracionales. Pero algo dentro de él había cambiado profundamente durante su estancia en el pueblo. Había visto demasiadas evidencias, había sentido una paz inexplicable al lado de Don Esteban, había experimentado una conexión espiritual que su escepticismo no podía negar. A las 2 semanas de comenzar con la práctica, Miguel recibió una llamada que cambiaría completamente su carrera. Una editorial internacional había leído algunos de sus artículos y quería ofrecerle un contrato para escribir un libro sobre las transformaciones espirituales en América Latina. El avance que le ofrecían era 10 veces más de lo que Miguel ganaba en un año como periodista. Pero eso no era todo. La editorial quería que Miguel fuera su corresponsal especial para documentar casos de transformación personal y comunitaria en toda la región. Era exactamente el tipo de trabajo que Miguel había soñado durante años: viajar, investigar, escribir sobre temas que realmente importan, y recibir una compensación económica que le daría la seguridad financiera que siempre había buscado. Miguel sabía que esto no era una coincidencia. Regresó inmediatamente al pueblo para agradecerle a Don Esteban y pedirle permiso para incluir su historia en el libro que escribiría. Don Esteban, le dijo con lágrimas en los ojos: usted cambió mi vida. No solo me enseñó una oración, me enseñó una nueva forma de ver la realidad.
Don Esteban sonrió con esa sabiduría que ya se había vuelto característica en él. Miguel, usted ya tenía todo el potencial dentro de sí. La oración solo abrió los canales que estaban bloqueados. Ahora usted tiene una responsabilidad muy grande, compartir esta bendición con el mundo, pero hacerlo con la misma humildad y sinceridad con la que la recibió. El libro de Miguel, titulado El poder de la oración transformadora, se convirtió en un fenómeno editorial. Se tradujo a 15 idiomas y vendió más de 2 millones de copias en el primer año. Pero lo más importante es que miles de personas en todo el mundo comenzaron a experimentar transformaciones similares a las del pequeño pueblo de Don Esteban. Miguel estableció una fundación para documentar y apoyar casos de transformación comunitaria a través de prácticas espirituales. La fundación comenzó a recibir testimonios de personas de todos los continentes que habían aplicado la oración de Don Esteban con resultados extraordinarios. Un empresario de España escribió: estaba al borde de la bancarrota. Mi empresa familiar, que había existido durante 3 generaciones, estaba a punto de cerrar. Encontré el libro de Miguel por casualidad en el aeropuerto. Decidí probar la oración como último recurso. En menos de 2 meses, conseguimos el contrato más grande de nuestra historia. Una madre soltera de Brasil compartió: tenía 3 trabajos y apenas podía mantener a mis 2 hijos. La oración de Don Esteban cambió todo. Ahora tengo mi propio negocio de catering y gano más en una semana de lo que ganaba antes en un mes. La oración revelada. Después de un año de ver transformaciones extraordinarias en miles de personas alrededor del mundo, Miguel regresó al pueblo con una pregunta que lo había estado atormentando: Don Esteban, ¿por qué esta oración es tan poderosa? ¿Qué tiene de especial que la diferencia de todas las demás? Don Esteban había estado esperando esta pregunta. Durante meses, la voz interior le había estado preparando para este momento. Miguel, le dijo mientras caminaban por el sendero que llevaba a la pequeña colina donde Don Esteban solía orar cada amanecer: ha llegado el momento de revelar el secreto más profundo de esta oración. Se sentaron bajo la sombra de un viejo árbol de eucalipto, el mismo lugar donde Don Esteban había recibido la revelación original. La razón por la que esta oración es tan poderosa, comenzó Don Esteban, es que conecta con las 3 fuerzas más potentes del universo: el amor incondicional, la gratitud genuina y la fe absoluta. Don Esteban explicó que la oración tenía una estructura muy específica que había sido diseñada para alinear la mente, el corazón y el espíritu con la fuente infinita de abundancia. La mayoría de las oraciones, continuó, nacen desde la carencia. Pedimos porque nos falta algo, rogamos porque estamos desesperados. Pero esta oración nace desde la abundancia, desde el reconocimiento de que ya somos completos, de que ya somos merecedores de todas las bendiciones. Y entonces, por primera vez desde que había recibido la revelación, Don Esteban compartió la oración completa, palabra por palabra, explicando el significado y el poder de cada frase. Padre Celestial, fuente infinita de amor y abundancia, me presento ante ti con un corazón lleno de gratitud. Reconozco que soy tu hijo amado, creado a tu imagen y semejanza, y que por derecho divino merezco vivir en prosperidad y plenitud. Te doy gracias por todas las bendiciones que ya he recibido, por las que estoy recibiendo en este momento, y por las que sé que vendrán, porque tu generosidad no tiene límites. Abro mi corazón y mi mente para recibir la abundancia que tienes preparada para mí. Libero todos los bloqueos, miedos y creencias limitantes que me han mantenido alejado de mi prosperidad natural. Confío plenamente en tu sabiduría divina y sé que me guías hacia las oportunidades perfectas para manifestar abundancia en todas las áreas de mi vida: salud, amor, propósito, relaciones y recursos materiales. Declaro que soy un canal de bendiciones para otros, y que a medida que prospero, contribuyo al bienestar de mi familia, mi comunidad y el mundo entero. Gracias, Padre, porque sé que esta oración ya ha sido escuchada y respondida. Recibo con amor y humildad toda la abundancia que fluye hacia mí ahora. Amén. Miguel sintió una energía poderosa mientras Don Esteban recitaba cada palabra. Era como si el aire mismo vibrara con una frecuencia especial. Esta oración, explicó Don Esteban, no es para repetirla mecánicamente. Cada palabra debe sentirse en el corazón, cada frase debe declararse con convicción absoluta. Los 3 pilares de la transformación. Don Esteban continuó su explicación sobre los elementos fundamentales que hacían tan poderosa esta oración.
Miguel, la oración por sí sola es solo el comienzo. Para que realmente transforme tu vida, debe estar acompañada de 3 pilares fundamentales que la voz interior me reveló. El primer pilar, explicó don Esteban, es la ** alineación espiritual ***. Debes orar con la certeza absoluta de que eres hijo del Altísimo, de que mereces la abundancia, de que es tu derecho divino prosperar. Muchas personas oran desde la culpa, sintiéndose indignas de recibir bendiciones. Pero Dios quiere que todos sus hijos prosperen. La pobreza no es una virtud espiritual, es una limitación mental. El segundo pilar es la ** gratitud activa ***. No basta con agradecer de vez en cuando, continuó don Esteban. Debes vivir en un estado permanente de gratitud. Agradece por lo que tienes, por lo que está llegando, incluso por las dificultades que te han enseñado lecciones valiosas. La gratitud es el imán más poderoso para atraer más bendiciones. Don Esteban compartió con Miguel una práctica especial que había desarrollado. Cada mañana, antes de recitar la oración, escribo 10 cosas por las que me siento agradecido. Pueden ser grandes o pequeñas, materiales o espirituales. Pero deben ser sentidas genuinamente. Esta práctica prepara mi corazón para recibir la oración con la frecuencia vibratoria correcta. El tercer pilar es la ** acción inspirada ***. Miguel, la oración abre los caminos, pero tú debes caminar por ellos. Después de orar, mantente alerta a las oportunidades, a las ideas que surgen, a las personas que aparecen en tu vida. La prosperidad llega a través de acciones concretas guiadas por la inspiración divina. Don Esteban le contó a Miguel sobre Carmen, la viuda que había transformado su vida. Carmen no solo oró y se quedó esperando. Cuando recibió la llamada de la empresa de cosméticos, pudo haberse asustado y rechazar la oportunidad porque nunca había hecho ventas. Pero siguió su inspiración, tomó el riesgo, y mira el resultado. Miguel tomaba notas frenéticamente. Todo tenía sentido. No era magia, no era pensamiento positivo superficial. Era un sistema completo de transformación que combinaba la fe espiritual con la acción práctica. Hay algo más, agregó don Esteban con una sonrisa misteriosa. La voz interior me reveló que esta oración tiene un poder multiplicador especial cuando se practica en comunidad. Cuando varias personas se reúnen para orar juntas con esta misma intención, el poder se multiplica exponencialmente. Esto explicaba por qué la transformación del pueblo había sido tan dramática. No era solo que cada persona había cambiado individualmente, sino que toda la comunidad había elevado su vibración colectiva. Por eso, continuó don Esteban. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más, es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Es importante compartir esta oración con otros, pero solo con personas que estén verdaderamente preparadas para recibirla. No es para convencer a nadie, sino para bendecir a quienes tienen el corazón abierto. Miguel comprendió que había recibido mucho más que una oración. Había recibido un sistema completo de transformación espiritual y material que podía cambiar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. El testimonio global. 2 años después de la publicación del libro de Miguel, los testimonios siguieron llegando de todas partes del mundo. La fundación había documentado más de 50.000 casos de transformación utilizando la oración de don Esteban. Pero lo más impresionante era que no se trataba solo de mejoras económicas, sino de transformaciones integrales que abarcaban todas las áreas de la vida. Una doctora de Canadá escribió: «Soy médico desde hace 20 años y siempre he sido muy escéptica sobre temas espirituales. Pero estaba pasando por una crisis personal terrible, divorcio, problemas con mis hijos adolescentes, y mi consulta médica al borde de la bancarrota por una demanda legal. Encontré la oración de don Esteban en un momento de desesperación total. Decidí probarla porque ya no tenía nada que perder.
En 6 meses, no solo se resolvió la demanda a mi favor, sino que mi relación con mis hijos se sanó completamente, conocí a un hombre maravilloso, y mi consulta se convirtió en la más próspera de la ciudad. Un agricultor de Kenia compartió su experiencia. Mi familia había sido pobre durante generaciones. Nuestras cosechas siempre fracasaban, no teníamos acceso a tecnología agrícola, y mis hijos no podían ir a la escuela. Cuando un misionero me enseñó la oración de Don Esteban, al principio pensé que era solo otra promesa vacía. Pero decidí intentarlo con fe. Al siguiente año, no solo tuvimos la mejor cosecha de nuestra historia, sino que apareció una organización internacional que nos enseñó técnicas agrícolas modernas y nos conectó con compradores internacionales. Ahora mis hijos van a la universidad y nuestra familia es ejemplo de prosperidad en toda la región. Pero quizás el testimonio más impactante llegó de una mujer llamada Sara, de Australia. Sara había perdido todo en un incendio forestal, su casa, su negocio, sus ahorros de toda la vida. A los 55 años, se encontró sin nada, viviendo en un refugio temporal, con una depresión tan profunda que había considerado el suicidio. Encontré el libro de Miguel en la biblioteca del refugio, escribió Sara. Al principio pensé que era una tontería, que era demasiado tarde para cambios milagrosos a mi edad. Pero algo dentro de mí me dijo que lo intentara. Comencé a recitar la oración cada día, aunque al principio no sentía nada más que desesperación. Sara continuó: a las 3 semanas de practicar la oración, conocí a una mujer en el refugio que me habló de un programa gubernamental para víctimas de desastres naturales que ofrecía préstamos sin interés para reconstruir negocios. Nunca había escuchado de este programa, y resultó que era perfecto para mi situación. 6 meses después, no solo había reconstruido mi negocio, sino que era 3 veces más próspero que antes del incendio.